buenas noches. Hoy volvemos a dirigir nuestra mirada a la provincia. En este caso hablaremos de Montoro, porque vamos a destacar la figura de una montoreña muy ilustre durante el siglo pasado, llamada Catalina la Sabia de Montoro. Y es que esta mujer tenía una capacidad muy especial para prever el futuro con una capacidad pasmosa de detalle. También era capaz de sanar a sus vecinos sin pedir nunca nada a cambio. No estamos hablando de una curandera, sino que estamos hablando de alguien con un don totalmente sobrenatural, como comprobaremos a continuación. Pero antes también estará con nosotros el compañero Jorge, que vendrá a hablarnos de leyendas de los videojuegos. Todos esos videojuegos que han estado rodeados de un halo de oscuridad, de un halo de sucesos anómalos, y que esta noche vamos a desentrañar qué hay de verdad y qué hay de leyenda urbana en muchas de las historias más conocidas de este mundo. ¿Es cierto que también han llegado a provocar muertes y suicidios los videojuegos? Todo eso lo descubriremos aquí, a continuación, en Córdoba Misteriosa. Como les comentaba hace un momento, la persona sobre la que va a girar esta primera historia fue alguien muy especial, una vecina montoreña a la que todos admiraban y respetaban en su época porque se volcó en los demás, ayudó, curó a muchísimas personas sin pedir nunca nada a cambio. Para hablarnos de ella tenemos a una persona muy especial con nosotros y que nos va a dar muchísima información. Nos estamos refiriendo al historiador José Ortiz García. Buenas noches, José. Buenas noches, José Manuel, encantado de estar aquí con vosotros. Nosotros también de que hayas atendido a nuestra llamada. José Ortiz, les comento, es licenciado en Historia, es máster también, diplomado en Ciencias Históricas y en la actualidad es cronista oficial de Montoro. Precisamente, José Ortiz ha escrito ya 2 libros estudiando a fondo la figura de Catalina, la Sabia de Montoro. Bueno, José, para que esta mujer haya llamado tanto tu atención, ¿qué es lo que has encontrado en ella? Bueno, pues sin duda alguna lo primero que encontré en ella era el misterio que rodeaba a una serie de condicionantes, a una serie de relatos que se iban repitiendo en la localidad, pero que progresivamente iban desapareciendo si no llegamos precisamente a escribirlos. La palabra, cuando no se escribe, se pierde y se convierte en leyenda, y lo que es una historia ya pasa a ser una confabulación, una fábula o algo que queda alejado. Precisamente fue por eso. Y algo de lo que más, a colación de la pregunta que me acabas de hacer, fue su propia hija, que aún vive, es una mujer ya nonagenaria, una mujer ya pues, con más de 90 años, que a los pocos días de nombrarme cronista oficial de Montoro, eso fue en el año 2003, sonó pues, el teléfono de casa, lo cogí, me dijo una mujer ya mayor, pues mire, ¿usted es el historiador de la localidad? Yo le dije, sí, soy el historiador de la localidad, es que me gustaría hablar con usted. Bueno, dije, pero bueno, ¿quién es y con quién hablo? Con Catalina, la hija de Catalina la Sabia. Se lo pregunté a mi madre, digo, mamá, ¿tú conoces a quién es Catalina la Sabia? Dice, ¿cómo no la voy a conocer? Si yo no venía de su casa, siempre estábamos allí. Fuimos a ver a Catalina, a su hija, ¿no? Pues Catalina ya falleció en el 77, esto estoy hablando de 2003, y cuando llegamos a casa, era una casa humilde, una casa sencilla, una casa de campo, se puede decir, ¿no? Sin grandes lujos y sin nada, todo sencillo, pobre y de pueblo, ¿no? Algo que te llenaba a estar allí, te daba una sensación de paz. Y me dice, tienes que escribir un libro sobre mi madre. Todo lo que sabes tienes que plasmarlo en un libro, antes de que yo me muera. Digo, bueno, pero Catalina, de eso debe de haber mucho, eso no se preocupe usted, que yo se lo escribo rápidamente. Dice, no, vas a tardar tiempo. 10 años, José Manuel.
10 años recopilando todo. 10 años para terminar el libro. Pero no solamente de recopilación, porque la gente, para este tipo de asuntos, parece que es muy reacia. Los cuenta, pero no me lo diga, no lo ponga. Claro, tienes que ir respetando a la voluntad de las personas. Tienes que ir viendo quién y quién no te cuenta las cosas. Entonces, me di con muchos casos en los cuales no querían por ningún aspecto, ni por bajo ningún concepto que saliera eso en el libro. Pues 10 años. Poco antes de que saliera publicado, ya me había yo metido a fondo en la figura de Catalina, vi lo especial que era, lo sencilla que era, y supongo que a lo largo de la entrevista las preguntas pues girarán en torno a todo lo que era el aspecto de ella. Unos 6 meses antes de que saliera publicada la primera parte, pasé con mi padre, paseando por el Retamar, en su barrio, el barrio donde ella vivió. Estaba Catalina, su hija, en la puerta, y me dice: niño, ya puedes escribir el libro, que ya el libro ya va a salir ya mismo. José Manuel, en 6 meses estaba el libro escrito. De 10 años, ¿qué me dijo esta señora que iba a escribir el libro? En 6 meses se escribió. Bueno, y por explicarle a nuestros espectadores, que posiblemente algunos no hayan oído hablar de ellos, otros sí, los vecinos montoreños probablemente casi todos hayan oído hablar de ella por sus padres, ¿a qué edad empieza a descubrirse el don de esta mujer, de la sabia? Pues el don de la sabia se empieza a descubrirse cuando ella tenía escasamente 3, 4 años. Estamos hablando de una niñez que estuvo siempre vinculada al campo. Ella pisó el pueblo en muy pocas ocasiones. Y los primeros casos se dieron allí, en el campo. Hay varios, ¿no? Pero hay uno que siempre enfatizaba toda la población montoreña, y toda la población montoreña habla del mismo caso. Y es el siguiente que te voy a contar. La niña, un buen día, se levanta, se dirige a su padre, una niña pues, con 3 años, 4, y le dijo al padre: papá, coge todo lo que tenemos en el molino, que nos echa el señorito. El padre, como cosa de niña, no le hacía caso. La niña volvía a insistirle durante todo el día que recogiera todo, que hiciera los líos, que se iban, que lo iba a echar el señorito. El padre ya empezó a dudar, ¿no? Porque como el señor, el dueño del molino, iba continuamente a verlo, dice: a ver si es que Catalina, o Catalinilla, como le decía, ha oído hablar que van a echarme, y lo ha oído y me lo está avisando. Dice: yo para salir de duda voy a bajar al pueblo y voy a hablar con el hombre. Dice: porque para que me eche él, me voy yo. Cogió el hombre, su burro, bajó al pueblo. Este hombre tenía una tienda de tejido y de ropa y similares. Y cuando llegó, dice: mire usted, me voy a ir del cortijo porque como usted me va a echar, pues yo ya me voy antes de que usted me eche. Claro, ojo, ahí se quedó ya la cosa un poco más impactada, ¿no? Dijo este hombre que cómo se había enterado de eso. Dice: me lo ha dicho mi hija Catalina. Dice: ¿tu hija Catalina? Dice: pero si es imposible que te lo haya dicho tu hija Catalina. Si esto lo he hablado esta noche con mi mujer en la alcoba. No lo he hablado antes con nadie. Dice: mira, no te vayas del cortijo, quédate allí y sigue allí con tu hijo y tal. Después hubo algunas broncas entre el padre de Catalina y el dueño, pero nunca llegaron a echarlo de allí, ¿no? Porque cuando la fama de la niña sabia, que de ahí viene el nombre, la niña sabia, porque era una niña, empezó a expandirse, llegaban allí la gente. ¿Dónde estaban los borricos? ¿Dónde estaban los mulos o los caballos? En las copas de los olivos, los animales que hacen, morder los olivos. Bueno, y eso trajo algún que otro tropiezo, ¿no? Con Catalina y este dueño, pero sin duda alguna ese es el primer suceso que cuenta mucho la gente en Montoro. Y nos estás contando que con 3, 4 años, la niña había, digamos, adivinado que a su padre lo iban a echar porque el dueño, el jefe de su padre, lo había hablado con su mujer en la alcoba y ¿había alguna posibilidad de que Catalina hubiera escuchado esa conversación? Para nada. Catalina siempre estuvo en el campo. Ella no bajó a la ciudad
hasta ya siendo niña, por supuesto, pero una niña ya un poquito más mayor. O sea que con 3 años también con su padre le ocurrió algo muy parecido. Estaba la niña siempre jugaba sola, fíjate lo que te digo. Es algo que también me llamó mucho la atención de las personas más mayores que conocieron a familiares que estuvieron muy directos en su niñez con Catalina. Siempre estaba sola, jugaba sola, estaba debajo de, a lo mejor, de las copas de los olivos, hablando sola, haciendo dibujos, pero ella, ojo, ni sabía leer ni sabía escribir. Pero siempre estaba sola, era una niña siempre aislada. No sabemos qué era lo que había alrededor de ella, ¿no? No sabemos qué era lo que estaba pensando en ese momento. La mente es un misterio que hoy, sin duda alguna, hoy nos obnubila, parece que nos aparece la cortina de humo, porque vemos demasiadas cosas, ¿no? Pero en un campo los sentidos están abiertos, los sentidos están abiertos. Y uno de los casos fue que lo mismo, estaba la niña jugando en el patio del cortijo, levantó la cabeza y empezó a decir: mamá, mamá, abre las puertas que viene papá asustado. Y la madre: pero ¿cómo que viene papá asustado? Abre la puerta, y era ya al atardecer. La madre de Catalina fue, abrió la puerta, en ese momento entró el padre corriendo, pegó el empujón a la puerta y echó la aldaba, la famosa aldaba, ¿no?, de las puertas. Y claro, al ver la cara del padre, blanca, pero bueno, ¿qué es lo que te ha pasado? Dice, ¿qué me ha pasado? Dice que estaba encerrando los animales, las caballerías en la cuadra, cuando me di la vuelta y había una jauría de lobos detrás mía. He echado a correr, los lobos han tirado detrás mía y si no me abren la puerta me comen en la misma, vamos, en la puerta del cortijo. ¿Cómo lo sabía esa niña? Imposible, ¿no? ¿Y cuál sería alguna de sus primeras sanaciones? ¿Ya desde pequeña empezó a sanar a personas? Sí. La primera sanación que se recuerda en la localidad es la de un vecino. Bueno, la de un vecino, pero te lo voy a contar desde el primer momento. Muere un familiar o un allegado de la familia de Catalina. Obviamente bajan los padres a Montoro. Los padres, al bajar a Montoro, pues de la sierra donde ellos estaban a la localidad, la niña la tenían que dejar en algún sitio. Sabemos que ella nació en la calle Calvario de Montoro, en el número 5. Ella después vivió en el 35, pero en esa calle pues tenían ellos familiares. A la niña obviamente no le iban a llevar al velatorio, ni mucho menos. La dejaron pues con una familia. La niña se salió de la casa de la familia y se fue a una casa más abajo. Y entró donde había un enfermo convaleciente. Estaba en cama y estaba don Juan Serrano, que era el médico, había varios médicos en Montoro, pero el barrio de Retamar pues lo llevaba este señor. Al llegar a la casa, la niña anduvo por la casa, llegó al cuarto donde estaba este hombre, casi moribundo. Estaba con el doctor se queda mirando a la niña al doctor, el enfermo que no entendía allí nada, y le dijo la niña al doctor, dicen, deje de mirarlo, ¿no ves que lo que tiene es el tifus? ¡Ay, qué graciosa la niña!, ¿no? ¡Qué graciosa la niña! Se fue el doctor de allí y llegaron los padres de Catalina. Le contó la familia del enfermo lo que estaba sucediendo y los padres de Catalina, como ya sabían lo que su hija ya tenía, el don que tenía su hija, dice, hacerle caso a lo que os diga. La niña empezó a hablar y les dijo, en las casas de arriba hay un solar hundido y allí hay una bañera de lata, de zinc, las bañeras estas típicas de zinc, ¿no? Claro, porque tenemos que aclarar, perdona que te interrumpa, que ella era todavía pequeña y todavía casi no sabía expresarse. Efectivamente, y además una niña, estamos hablando del año... Ella nació en 1895, estamos hablando 1901-1902. Y la sociedad era muy diferente de lo que hoy conocemos, ¿eh? Entonces, va a subir que hay una bañera de lata, hay una bañera de zinc. Fueron a esa casa, a ese solar medio hundido, y efectivamente, allí había una bañera de zinc. La niña era la primera vez que bajaba al pueblo, como iba a saber que a 2 casas más arriba había una bañera de zinc. Ahora trajeron la bañera, limpiaron bien la bañera
Y dijo que la niña les dijo que por favor que lo llenaran, pero que lo calentaran al fuego, pero que fuera a temperatura corporal. Llenaron aquella bañera, metieron al hombre, varias inmersiones, le bajó la fiebre, se curó y se quedaron todos asombrados, ¿no? Primero porque nadie sabía que 2 casas más arriba había ese artilugio, y segundo que una niña tan pequeña que empezara a discutir con un doctor, ¿no?, pues también le llamó la atención, y es algo también de lo más conocido de la savia. Y dicen que incluso hacía recetas, ¿no? Recetaba medicinas a la gente, sí, sin saber medicina, sin saber escribir. ¿Cómo lo hacía? Eso es el gran misterio de Catalina. Catalina siempre la recordamos, aunque los que no la hayamos conocido en persona muy pequeñito, pero para los que no la han conocido siempre hablamos en presente. La recordamos siempre sentada en una mecedora y al lado de una mesa. Era una persona que tenía pues cierto dolor, ¿no?, y andaba pues zigzagueante, ¿no? Y Catalina, cuando alguien llegaba a su casa por un remedio, te voy a contar, por ejemplo, el caso de un señor de Montreal, en Canadá. Este hombre ya sabía que Catalina pues recetaba, que Catalina atendía a su padre, y su padre pues le salió la famosa azúcar, ¿no?, el azúcar de aquella época, la diabetes. Pero claro, todo el mundo, este hombre tiene azúcar, bueno, este hombre. Y el hombre pues enfermó un día y fue a bajar a ver a Catalina. El hijo, que ya llevaba un tiempo en Montreal, en Canadá, ahorró y vino a dar una sorpresa a sus padres, para estar con ellos y traerle unos medicamentos que en Montreal había que beneficiaban a la diabetes. Bajaron a ver a Catalina. El hombre no quería ni ponerle a prueba ni nada, creía perfectamente. De hecho, ha sido uno de los que me lo ha contado. Dice, yo creía perfectamente, o sea, lo que pasa es que tal era el alegrón que tenía de ir a ver a Catalina con mi padre, dice, tanto tiempo, dice que a mí se me pasó aquello. Mi padre fue por un resfriado, Catalina me dijo que le escribiera, dice, siempre tenía un cuaderno en la mesa. Y ella no miraba nunca la cara, o sea que nosotros no la estábamos mirando, pues ella era como si estuviera mirando a otro sitio diferente, y empezaba, escribe F, A, Z, H, y te decía un nombre de un medicamento. A ese hombre le recetó para su resfriado, y este hombre me comenta que le dice, Catalina, le voy a hacer una pregunta. ¿Le puedes mandar algo a mi padre para el azúcar que tiene? Que mejore un poco, porque que tiene una cantidad de azúcar. Dice, sí, hombre, copia. Y le relató el medicamento. Dice, lechugas. Dice, el mismo medicamento que yo le había traído de Canadá. Dice, pero vamos a ver. Dice, el mismo medicamento de Canadá me lo dijo esta señora. Igual que hay otro caso de un médico, don Jaime Barea, que llegó a Montoro, no había oído hablar nunca de Catalina la Sabia, y es un caso también muy curioso y muy anecdótico, porque es de un propio facultativo el que da permiso para contarlo. Dice, sí, se puede contar, aunque este hombre ya también ha fallecido. Este hombre llegó a Montoro, se atendió, antiguamente no había centros de salud, como hoy en día, cada médico atendía en su propia casa, ¿no?, a los vecinos. Y llegó una vecina mayor y enlutada, pues con un papelito liado en la mano, y le dijo a don Jaime, ¿me puede usted recetar este medicamento? Don Jaime en esos momentos estaba atendiendo a los visitadores médicos y le dijo que se esperara un poquito, que después la atendía. Los visitadores médicos, lo típico, dejaron todos sus panfletos en lo alto de la mesa. Y esta señora pues le dijo, pues este es el medicamento. Don Jaime se ve que no conocía pues el medicamento. Dice, bueno, ¿y esto quién se lo ha recetado usted? Dice, pues Catalina. ¿Y Catalina quién es? Catalina la Sabia. Don Jaime pensaba que era otra médico que había allí en Montoro. Dice, pues no me suena. Dice, sí, es la Sabia.
Dice, amigo, o sea, que es una curandera de... Dice, no, es Catalina. Dice, sí, ella receta medicamentos para que nos curemos. Ella no nos pone manos ni nos pone nada. No, ella nos receta, ella nos cura con medicina. Pues en esto no debe usted de creer. Mientras estaba echándole esa bronca a la señora, mira el nombre que había y mira el panfleto. Mira el nombre y mira el panfleto. Dice, el mismo medicamento que me acaban de dejar en lo alto de la mesa como algo de lo más novedoso. ¿Algo que el médico apenas conocía? No lo conocía. Si estaba mirando el papel y el panfleto. El visitador médico le acababa de dar el panfleto. El panfleto del medicamento ese nuevo que esa señora llevaba en sus manos. Es impresionante, y por separarla de los curanderos tradicionales que quizás podamos pensar, ¿ella se llegó a enriquecer en algún momento con esto? En absoluto. Ella, como ya te he dicho, fíjate, fui a su casa, era una casa pobre, humilde, sin riquezas de ningún tipo, no tenía propiedades en absoluto, nada más que su casa y 4 olivos, ¿no?, por así decirlo, lo que antiguamente pues se tenía, y nada más. Su marido, un cortador de olivares, ¿no?, el talador de olivares. Riquezas ninguna. De hecho, no cobraba a las personas que acudían a su consulta. No cobraba. Mi familia ha ido a su consulta. Mi abuela, una viuda, que con 2 niñas, mi madre por 9 años, mi tía con 3, sin seguridad social, sin nada, jamás le ha cogido un duro, ¿no?, digamos, ¿no?, en la moneda antigua, jamás. Y José, ¿qué experiencia ha tenido tu familia con ella? Bueno, pues además una experiencia que a mí ha sido una de las que más me impactaron de Catalina. Primero por la cercanía, obviamente. Ahí fue donde por primera vez oí hablar de Catalina. Y segundo, por la certeza, vamos a ver, el acierto, la certeza de lo que estaba diciendo la sabia en aquel momento. Sabemos que Catalina tenía un don de evidencia, pero el don de evidencia muy pocas veces lo sacaba ella a relucir, salvo en 4 casos contados de guerra civil, de desaparecidos, pero no le gustaba ese tema, a ella le gustaba curar. Sabemos que Catalina podía tener otros dones de ver a alguien. Jamás dijo nada, jamás dijo nada a nadie. Ahora, Catalina sabemos que no miraba a nadie, y cuando te miraba era porque la cosa estaba seria. Y ahí es donde voy, el suceso que ocurrió. Mi abuela, como todas las abuelas, o casi toda la gran mayoría de las abuelas de la generación pues de los años 20, estuvieron siempre relacionadas en el campo, o sobre todo las personas de pueblo, ¿no?, siempre en el campo. Allí pues estaba en contacto que sí con perros, con caballos, con pavos, con los animales de corral típicos. Eso le pasó una factura al cabo del tiempo, y es que empezó a quedarse cada vez más delgada mi abuela, cada vez más delgada, hasta que llegaron a ingresarla en la antigua residencia noreña. Allí la ingresaron y no contaban con ella. Decían que algo tenía en el páncreas, que era maligno por necesidad y que posiblemente muriera. Mi madre pues cogió su autobús todos los días, iba en su autobús porque tenía a su hermana, pues ella tendría pues 14 años, su hermana pues tendría 7 años, cosas así. Y además mi bisabuela pues con demencia senil, o sea, era una casa pues un poco pues extraviada en ese aspecto. Pues claro, ella llegó y lo primero que hizo fue ir a ver a Catalina, porque se había dejado a su madre pues, en un estado ya deplorable. Bajó a ver a Catalina. Catalina, dice mi madre, que la recuerda sentada en su sillón, meciéndose, y que de buena primera la miró, dice, ¡ay, quién viene!, ¿no? Se echó la mano a la cabeza, ¡ay, quién viene! Dice, Catalina, que me he dejado a mi madre muy malita. Y que ya se levantó, para que Catalina se levantara de su sillón. Se levantó y empezó a andar calle, bueno, pasillo adelante, pasillo atrás. Dice, Catalina hablaba sola.
ay Dios mío, no te la lleves, no te la lleves, no te la lleves, Dios mío. No se puede ir, no se puede ir esta mujer, no se puede ir. Que esta mujer tiene 2 niñas, que está sola en este mundo, que hace mucha falta. Y continuamente andando, y muy nerviosa, con las manos en la cintura, ¿no? Una mujer gruesa. Eso era un augurio fatal, ¿no? Sí, era un augurio, pues imagínate, no te la lleves, encendió, dice mi madre, enfrente tenía su habitación, cogió, encendió una vela y prometió, dice, prometo ir a ver al Santo Cristo de Pedro Abad, que Pedro Abad está de Montoro pues a 8 kilómetros aproximadamente. Y de buena primera, toda esa preocupación que durante una media hora, pues mi madre, pues una adolescente y joven, con un cargo bastante dificultoso en su casa, porque ya era huérfana de padre. Entonces estaba a punto de quedarse huérfana de madre. Llegó Catalina y le dio así un poquito en el hombro. Dice, ea, no te asustes que ya no le pasa nada a tu madre. El bicho ese que está ahí en la barriga ya se le ha despegado. ¿Qué hacen los médicos que no la operan ya? Y dice mi madre que se quedó, que no sabía. Dice, ya la pueden operar, pero que la operen. Si mañana coges el primer autobús, porque como cojas el segundo, tu madre cuando llegue a Córdoba está operada. Pues mi madre, dicho y hecho, se fue corriendo hacia su casa, no durmió esa noche, esperando que el autobús no se le fuera a ir. Mi madre recuerda aquello del autobús, dice, un autobús donde iban casi todos hombres, fumando, dice, el autobús lo recuerdo con una niebla espesa del tabaco, dice, pero mira por dónde la suerte quiso que un hermano de mi abuela, pues de mi abuela convaleciente, pues pasara con sus burros a vender a la plaza pues sus productos, la hortaliza. Se bajó del autobús, le pidió permiso al chofer y le dijo a su tío, mira lo que le está pasando a tu hermana, que está muy malita. Mi tío abuelo cogió, dejó los burros a otra persona y se fue con mi madre para Córdoba. Cuando llegaron, estaban sacando la camilla de mi abuela de la habitación. Catalina le dijo el día de antes, es algo que se me ha olvidado con la conversación, dice, además, está dando botes, está botando, ese bichucho está botando en la barriga. Sí, mi madre que le impactó, primero porque mi abuela estaba delgadísima, el cóccix, por ejemplo, había estallado, estaba ensangrentada, ¿no?, por el cóccix. Y al salir, vio que al respirar había como una bola que se levantaba y tal. Sí, madre, lo que ha dicho Catalina. Le dijo al médico que no tenía dinero para llevar a su madre para Montoro, que no tenía familia, que eran pobres, que si se iba a morir su madre, que por favor que se la llevaran, que no tenían dinero para el traslado. El médico le dijo que le iban a hacer una prueba, que si salía bien, se operaba, si salía mal, se iba para Montoro. El día de antes Catalina también le dijo, dice, de hecho, cuando vengáis, os estaré esperando en la puerta. Mi abuela fue operada, mi abuela se curó, mi abuela vive. Y mi abuela con mi madre, con una operación bastante grande, apenas podía andar, fueron a ver a Catalina y estaba esperándola en la puerta para decirle, ay, madre mía, ¿quién viene? Dice, te dije que os estaba esperando en la puerta. Y se abrazaron y tal. ¿Cómo sé la envergadura de esta operación? Pues el doctor Martín López, que fue quien operó a mi abuela, yo la acompañé ya de mayor para graduarnos las gafas, o sea, la vista es algo que no nos perdona a nadie. Y estaba en un despacho médico para también graduarse, pues seguramente pues la vista. Y se acercó mi madre y dice, ¿usted es el doctor Martín López? Y dice, sí, señora. Dice, ¿usted opera a mi madre? Y dice, sí. Y me acuerdo de qué fue, de un quiste pancreatítico de 1 kilo. Dice, el que he visto más tremendo de los quistes. Se me acuerdo perfectamente de su madre, de usted y de la situación por la que estaban pasando. Y eso lo oí yo. Impresionante todo lo que nos estás contando y, hombre, que te llega te toca tan de cerca, ¿no? Quizás pudiera ser esa una de las motivaciones también principales
para tú interesarte por este personaje tan ilustre en el pueblo. Es cierto que también tenía, bueno, su fama llegó tan lejos que has comentado que venía gente de Canadá a visitarla, pero también había otros clientes o pacientes que tenía en Francia incluso, a los que curaba por carta. Sí, bueno, hay algunos casos de un hombre de Francia que este hombre empezó a quedarse delgado, no sabían qué hacer con este hombre, y Catalina, además es una anécdota graciosa, ¿no?, la que te voy a contar. Catalina empezó, como ella no sabía escribir, le dijo a una nieta suya, dice, este niño está malo, dice, pero enfermo, vamos a poner la palabra enfermo, más que malo, este niño está enfermo y vamos a necesitar un medicamento que está en Alemania, pero se lo tienes que escribir, ven, que te voy a decir lo que tienes que escribir. Y habla la nieta, que empezó ella a escribirle la carta, y le dijo Catalina, oye, lo que estás poniendo en la carta, eso no sirve, tú vas a confundir al hombre. Y me comenta la nieta, dice, a mí que me iba a estar viendo mi abuela, si mi abuela estaba meciéndose en la mecedora, dictándome la carta, si efectivamente, dice, yo no estaba pensando en lo que estaba pensando, dice, anda y llama a la vecina y que escriba la carta porque tú vas a confundir al hombre. Y efectivamente fue por carta, por lo que ella le dijo lo que tenía que tomarse y lo que tenía que pedir a Alemania, pero no solamente pedía medicamentos a Alemania, en Francia, sino que tenemos también a personas que en Holanda también la conocieron, personas que en Estados Unidos terminaron siendo curados de aquí del Campo de la Verdad de Córdoba, un caso del hijo de un cartero, que sufría pues una enfermedad casi tísica, ¿no?, una enfermedad, la tisis era algo que en tiempo del hambre o en la posguerra pues se dio muchísimo. Tal fue el problema de este pobre niño, que el padre pues conoció a un maestro. Ese maestro tenía una pariente de Catalina, estaba casado con ella, y le dijo que, dice, bueno, yo lo único que se me ocurre decirte es que hay una mujer en Montoro que te dice unos medicamentos que son los más nuevos que hay, que te pueden curar a tu hijo. Este hombre ni corto ni perezoso se fue a Montoro rápidamente. En Montoro llegó a ver a la sabia, dice, ay, qué malito está tu hijo, dice, pero has tenido suerte, dice, tu hijo va a tener suerte porque el medicamento está en Alemania, en Barcelona hay un consulado que te va a poder traer el medicamento, y como tú trabajas en correo, dice el hombre, pero caramba, esta mujer, ¿cómo sabe que yo trabajo en correo? Como tú trabajas en correo, te puedes poner en contacto con Barcelona con Alemania, te traerá el medicamento y se curará tu hijo. Efectivamente, su hijo se curó y está en un alto cargo de la Reserva Federal de Estados Unidos actualmente. Y tenemos que recordar que todo lo que estamos contando sucede a principios del siglo XX. Por ejemplo, estos últimos casos, que ya estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando ya de los años 60, ¿vale? Estamos hablando de los años 60, pero que tanto monta como monta tanto, o sea que nos podemos ir al principio del siglo XX y contamos anécdotas, no con unos medicamentos ya tan especiales, pero sí con otro tipo de curaciones que todavía no estaban experimentadas, y ella, sin embargo, pues la penicilina fue algo de lo que empezó también a recetar al principio pues, del siglo, ¿no? Y la penicilina, meterla en frío, meterla en un sitio donde no se caliente, o sea, ella te iba diciendo los últimos medicamentos que iban saliendo siempre. Y además hay un caso que me encanta del libro, en el que, bueno, comentas cómo esta mujer, digamos que adivinaba el futuro con una precisión pasmosa, ¿no? Incluso la del médico, ¿sabe a cuál me refiero? La del médico, y además, fíjate, ya no solamente la del médico, sino una que tiene que ver con la Guerra Civil Española, que si no te importa voy a contarla. Sí, claro. Resulta que un niño, y ya nos vamos no de los años 60, 70, sino que nos vamos al año 36. Un niño pastor de cabras, muchísimos hermanos eran esa familia. Vivían en un cortijo que le llaman La Onza,
en términos de Montoro-Cardeña. Y cada uno de los hermanos pues iba, que uno con las cabras, el otro con los pavos, el otro a cortar, el otro a ayudar al padre. Cada uno pues tenía una encomienda, por así decirlo. Y este niño pues todos los días salía con sus 5 o 6 cabras a llevarlas a pastar, para luego pues ordeñarlas. Siempre se subía el niño en lo alto de un risco y desde allí él visualizaba a los animales. Pero un día le dio por no subirse en lo alto del risco. Con la mala suerte, y nunca mejor dicho, y ahora lo entenderá, y la mala pata, que el risco sonó un crujido fuerte en la tierra, que miró hacia arriba y donde siempre se sentaba se había venido la tierra y se había venido pues una gran bola de piedra rodando ladera abajo. El niño fue a apartarse, pero no le dio tiempo, le dio en la pierna. Le dio en la pierna y como me comenta su hermana, dice, se llevó media pierna de mi hermano Raimundo. Media. El niño empezó a chillar, a llorar, su madre enseguida vino, lo cogió, madre mía, lo que te ha pasado, y enseguida con los animales de carga de aquella época, pues hacia Montoro, y en un viaje de varias horas. Llegaron al hospital de Montoro y a una residencia de ancianos, y en ese hospital ingresaron al niño y el médico pues no le auguraba un buen resultado de la pierna. Prácticamente le dijo que aquello había que amputarlo porque lo más probable es que se gangrenara de inmediato, en 2 o 3 días. La mujer pasó aquella noche allí en la localidad y fue a ver a Catalina. Catalina, que mire usted lo que le han dicho a mi hijo, que le ha pasado, que le ha pillado una piedra, que... Y la mujer estaba como que no la oía. Dice, ay, la que se va a formar en España. Dice, ay, la que se va a formar. Dice, la que hay ya formada. Dice, cógete a tu hijo y llévatelo del hospital. Y te lo vas a llevar para curártelo en tu casa. Pero yo, ¿cómo voy a curar a mi hijo en mi casa?, le dijo la mujer. Dice, sí, llévatelo a tu casa. Dice, que no sabes la que se va a liar. Dice, qué dolor de lo que va a pasar, qué dolor. Bueno, pues la mujer llamó a un sobrino suyo, que era ya un mozancón, para que lo acompañara a recoger a su hijo. Y cuenta la hija de esta señora, si mi madre y mi tío, mi primo tío, que iban pasando el puente cuando empezaron a oír disparos. Y veían a gente con escopeta, y lo cogieron del hombro y le dijeron al niño, tú te vienes con nosotros. ¿Pero dónde? ¿Que dónde a vigilar? Dice, bueno, voy a ir con mi tía, que mi tía tiene una escopeta en su casa y ahora vengo y me uno a vosotros. Vale, vale, pero que te venga. El hombre dijo, aquí está ocurriendo algo raro y no sabemos lo que es. Subieron, cogieron al hijo, el médico, están ustedes locos, ¿cómo se van a llevar a este niño con la pierna como la tiene? Que me llevo a mi hijo. Se fueron a ver a la Catalina. Era un 18 de julio del año 1936. Catalina le dijo, no vengáis más a Montoro, os quedáis allí, y con las flores de las jaras, antes de que florezcan, totalmente cerrada la flor, cogéis esos capullos de la flor y los echas a una olla. En esa olla le echas agua y echas un trapo. Nunca toques el trapo con tus manos. Hierve siempre ese agua, ese trapo, hiérvelo siempre. Y con ese agua caliente y esa agua que le caiga directamente en la herida, vas a ir curando a tu hijo. Bueno, pues la mujer se fue tranquila, pero lo nervioso fue cuando le quitó la venda, abrió aquella herida y la herida estaba negra. Yo, ¿para qué me he tenido que traer a mi hijo? Dios mío, va a perder la pierna, esto no puede ser. Menos mal que algunas de las hijas pues tuvieron una templanza, fueron a coger esos trompillos, como se le llama vulgarmente en Montoro, ¿no?, a la flor que todavía de las jaras no ha roto, lo cogieron, le echaron agua y empezaron a hervirlo. Cuenta Antonia, que es la mujer que me lo ha contado, el dicho, que su hermano empezó a ponérsele la pierna de un color rosa a los pocos días. Dice, ya no la tenía ese color negro, dice, ese mal olor ya desapareció, era un color rosa. Y
empezaron, vamos, que ha muerto hace poco tiempo este señor de que estamos hablando y apenas tenía señales de aquella herida, se restableció perfectamente. Y fíjate la anécdota también, que cuando fuimos a escribir la segunda parte, el marido de Catalina, hija, la mujer que vive, Juan, le dije, me han contado un caso de un tal Raimundo, que dice Raimundo, dice, yo me acuerdo que cuando empezó la guerra, el día 18, estaba yo en la habitación, en la cama de al lado, estaba yo enfermo. Dice, vino la mujer y se llevó a su hijo. Digo, ¿qué me estás contando, Juan? Digo, ¿qué me está usted contando? Dice, claro. Y entonces, en el argot montoreño, dice, sí, que le rebanó una piedra a la pierna. Dice, le rebanó la pierna. Digo, sí, es el caso que me han contado. Digo, pues mire usted. Y el hombre pues empezó a llorar porque no lo sabía, que era su propia suegra la que había curado pues, a su amigo que estaba en la cama de al lado. El mundo es un pañuelo y bueno, gracias a personas como Catalina, un lugar seguro que mucho mejor, ¿eh? Hombre, pero seguro, seguro. Y además, te digo una cosa, que todos los que creemos en ella y todos los que hemos estado muy cerca de ella, la podemos sentir prácticamente al lado. Bueno, pues José, muchísimas gracias por habernos hecho sentir tan orgullosos de ser cordobeses y tan orgullosos de personajes tan especiales como hemos tenido en nuestra tierra. Muchas gracias, José. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, quiero agradecerte el haber venido y también emplazarte, porque no nos ha dado tiempo de tocar todos los temas que estoy seguro que conoces sobre la tierra montoreña, todos esos misterios que todavía guarda. Y bueno, creo que tenemos ocasión de emplazarnos para una segunda ocasión, para seguir desentrañando todos los misterios de tu tierra. Cuando queráis, aquí me tendréis seguro. Bueno, pues si entre los amigos que han estado viendo esta preciosa entrevista, a mí al menos me ha encantado, hay alguien que conociera a la sabia, que su familia haya sido tratada o curada por esta mujer tan singular, pues no duden en ponerse en contacto con nosotros. Ya saben que tienen las vías de contacto, pueden hacerlo por la que ustedes prefieran, tanto el correo info@cordobamisteriosa.es, pueden hacerlo por WhatsApp si así lo prefieren, 634-221-984, o si les resulta más cómodo, tanto por Twitter como por Facebook. También atendemos en las redes sociales. Ahora vamos a dejar unos instantes en los que vamos a mostrarles algunas imágenes de la última experiencia innovadora que realizamos aquí en Córdoba en el pasado Halloween. Vamos a poner solamente unos 30 segundos de algunas de las imágenes que recogimos durante la Ruta Córdoba Misteriosa 3D, la primera ruta teatralizada sobre misterios y leyendas cordobeses, en la que bueno, unos amigos hicieron las delicias del público que vivió en directo realmente aquelarres, exorcismos y todo tipo de experiencias impactantes. Les dejamos y mientras tanto, en unos instantes está aquí el compañero Jorge para seguir desvelando misterios. Ya está con nosotros Jorge Liébana. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Hay que ver qué bien lo pasamos aquella noche en la ruta con los amigos de la Escuela Superior de Arte Dramático, ¿eh? Desde luego. Bueno, Jorge, antes de nada quiero preguntarte, ¿qué te ha parecido la historia de Catalina la Sabia? Pues realmente muy interesante, porque estaba hablando de una persona que parece ser que efectivamente tenía un don muy particular, del que no se aprovechaba, y en contra de la creencia habitual de lo que es un curandero, alguien que te pone las manos y te sana de repente. Ella tenía facultades médicas, algo totalmente imposible, una persona que vivía en una pedanía, que no tenía ningún tipo de formación y apenas ni sabía escribir. Y es asombroso, pero además que no es el único caso. A lo largo de la historia han sucedido todo tipo de casos relacionados con videncias de este tipo. Es muy impresionante, la verdad. ¿Conoces quizás algún caso similar? Pues aquí en Córdoba estuve tras un caso bastante espectacular que me gustaría que en posteriores programas lo podamos ahondar en ello un poco. Un hombre que ya falleció hace varios años y se hizo muy famoso, muy conocido aquí, precisamente por tener esos mismos dones, unos dones muy similares a los que tenía Catalina la Sabia.
Bueno, pues nos mantendremos tras esa investigación, la cerraremos y la traeremos al programa, porque estoy seguro que hay muchos amigos interesados en esa capacidad de evidencia. Hay quien no cree en los videntes, pero sí en la capacidad de evidencia. Aunque hoy no vamos a hablar de eso. Hoy Jorge viene a hablarnos de otro tema mucho más, digamos, adictivo, y es que el misterio siempre ha estado ahí, a pesar de que los tiempos vayan evolucionando, a pesar de que la tecnología vaya avanzando. Ya desde los primeros hombres prehistóricos empezaban a hacer pintadas que podían ser incluso premonitorias en algunas ocasiones. Incluso en el siglo XIX hemos visto, siglo XIX, siglo XX, como casos como el de Catalina hicieron sucumbir a la sociedad de la época, y cómo con los nuevos avances tecnológicos, pues el misterio siempre ha estado presente. Cuando se inventó el magnetófono, la recogida de las primeras psicofonías, luego vino la cámara de vídeo y también se recogieron psicoimágenes, y ahora Jorge viene a hablarnos de videojuegos malditos, de todos esos videojuegos que han tenido una historia negra detrás, porque al igual que ha ocurrido siempre en la historia, en la leyenda del cine de Hollywood, también ha habido muchos videojuegos en los que desde el principio, desde que los programadores empezaron a escribir sus primeras líneas de código, algo extraño, algo anómalo, una serie de acontecimientos extraños los ha rodeado. Y vamos a hablar esta noche de todas esas leyendas que hay en torno a los videojuegos. Vamos a desentrañar cuáles son reales y cuáles no. Y para eso, Jorge, te voy a preguntar, ¿por qué desde siempre el mundo, la historia de los videojuegos ha estado relacionada con las leyendas urbanas? Pues realmente no se sabe por qué, pero sí que es cierto que muchos videojuegos, por un motivo o por otro, han sido objeto de todo tipo de misterios, de polémicas, de conspiraciones y también de fenómenos paranormales y de muerte. Eso sí que es cierto. ¿Muertes incluso? Muerte. Vamos a verlo a lo largo de la entrevista, pero cuéntanos, ¿por qué ha habido casos en los que, como decíamos en la introducción, desde el principio del lanzamiento del videojuego ya han empezado a ocurrir sucesos extraños? Sí, hay un caso muy llamativo, un videojuego que se llama Lair, trata sobre un personaje que vive en un mundo poblado por dragones, y desde que se empieza a programar este videojuego empiezan a suceder todo tipo de cosas extrañas a los desarrolladores, desde problemas técnicos sin ningún sentido hasta enfermedades constantes de la mayoría del personal que trabajaba en ese desarrollo, incluso enfermedades y muertes de familiares suyos. Esto provocó tal retraso que este videojuego no pudo presentarse al público en la fecha prevista, se tuvo que retrasar mucho tiempo después. Incluso fíjate qué curioso, cuando por fin consiguieron terminar ese juego después de tantos problemas, hicieron la copia maestra, el disco maestro que lo llaman, que es del que parten luego el resto de copias comerciales que se pueden comprar en las tiendas. El edificio entero sufrió un apagón totalmente inexplicable, o sea que incluso en el final siguieron llevando retrasos. Todas estas cosas acabaron porque los mismos desarrolladores de este juego pensaran que se trataba de un juego maldito. Y tan maldito fue que todos esos retrasos provocaron un agujero económico en esta empresa que se llamaba Factor 5, que acabó pues cerrando pocos meses después de esto, víctima de una gran bancarrota. Y has mencionado muertes relacionadas con videojuegos, ¿es eso cierto o es solo una leyenda urbana? Pues aunque parezca mentira, es totalmente cierto. De hecho, vamos a hablar de varios casos que pueden estar relacionados, directa o indirectamente, con muertes que realmente se produjeron. En primer lugar, vamos a hablar de un videojuego que se desarrolló en el año 1980. El videojuego se llama Berserk, se desarrolló para la plataforma, la consola Atari, y consistía en algo tan simple como unos cuantos robots pululando por un laberinto y tu misión era aniquilarlos. Hasta ahí todo bien, un videojuego normal, muy novedoso, pero resulta que en enero del año 1981, un joven de apenas 19 años publica un nuevo récord en ese juego y al poco de publicarlo muere de un infarto. Esto puede quedar claro como una trágica anécdota, puede tener una explicación, pero resulta que apenas un año y medio después de aquello, en octubre del 82 ya, otro joven, este de 18 años, bate el récord del primero, lo publica y justo después de publicarlo muere exactamente en las mismas circunstancias que murió el primero, es decir, de un ataque al corazón. O sea que si eso es una casualidad, estamos hablando de una tremendísima casualidad. Una casualidad, y en ningún caso estamos hablando de una leyenda urbana, esto es real y así sucedió. Está constatado. ¿Y hay más casos? Hay muchos más casos, sí. Por ejemplo, tenemos casos muy impactantes, como puede ser
Por ejemplo, los salones recreativos. ¿Quién no ha estado alguna vez en alguna de esas salas recreativas llenas de máquinas de videojuegos arcade? Pues la protagonista de la siguiente historia va a ser precisamente una de esas máquinas. Resulta que en los suburbios de la ciudad de Portland, en Estados Unidos, hace tiempo apareció de repente una máquina arcade en esos salones recreativos que nadie había visto antes, no la conocían, no sabían de su lanzamiento y que rápidamente ganó muchos adeptos porque tenía unos gráficos muy novedosos para la época y enganchaba mucho. Pero ¿qué pasa? Que esta máquina tenía unos efectos secundarios terribles, terribles como son vómitos, dolores de cabeza, mareos, incluso incitación al suicidio. Estamos hablando de cosas muy graves. Y fueron tantas las denuncias contra esta máquina, este videojuego que se llamaba Polybius, que finalmente decidieron retirarlo de todos los salones recreativos de Portland. Pero qué curioso que cuentan muchos testigos de aquella época que quien fue a retirar esas máquinas no fueron técnicos especializados o empresas que se dedicaban al alquiler de estas máquinas, sino los mismos agentes federales del gobierno de los Estados Unidos. O sea que estamos hablando de que tan misteriosa fue su aparición como su desaparición, ¿no? Exactamente, porque no se sabe ni por qué apareció allí, ni cuándo apareció, ni quién fue su desarrollador, ni por qué se la llevaron de aquella manera. Y claro, esto empezó a desatar todo tipo de especulaciones. La gente empezó a pensar que eso era una conspiración, que el gobierno de los Estados Unidos estaba llevando a cabo experimentos de control mental sobre los jugadores de esas máquinas. Hace pocos años en las redes sociales apareció un hombre que decía que había trabajado en el desarrollo de ese videojuego y que toda esa conspiración era mentira, que simplemente por errores de programación y por errores gráficos se provocaban esos efectos de vómitos y mareos constantes. Lo que pasa es que los mismos internautas aficionados a este tipo de historias acabaron descubriendo que el nombre con el que ese hombre se identificaba no existía y tampoco en la empresa para la que él decía que había trabajado. O sea que después de 20 años seguimos sin saber cuál fue el origen de esa máquina y por qué su misteriosa desaparición también. Por lo que alimentó todavía más la idea de que podría estar tratándose de una conspiración, ¿no? Efectivamente, y a día de hoy seguimos pensando en que sí, de hecho esta máquina se ha hecho tan famosa que aparece incluso parodiada en muchas películas, muchas series de televisión, como por ejemplo en Los Simpsons, en la que en una escena de un capítulo concreto se puede ver a esta máquina y curiosamente en la parte inferior de esa máquina se puede leer perfectamente propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Vaya, pues para llegar a Los Simpsons se tuvo que armar un revuelo importante. Se armó. Como revuelo importante el que se armó también en las redes sociales a raíz de una supuesta versión de un videojuego de Zelda, ¿verdad? Sí, efectivamente. Esto es una historia realmente increíble que no sabe si puede tratarse de una leyenda urbana o qué parte puede tener de cierto, pero la verdad es que es tan impactante que merece la pena contarla. Estamos hablando de un chico al que sus padres le regalan por unas navidades una Nintendo 64. Él pertenecía a una familia humilde, de pocos recursos, así que este chico, para poder tener varios juegos, lo que hacía era ir a tiendas de segunda mano, a rastro, para poder comprar esos juegos a un precio que él pudiera permitirse. Pues un día en concreto, en una venta de garaje, en una liquidación, encontró un videojuego de Zelda, el Majora's Mask, concretamente para esa consola, esa Nintendo 64, le llamó la atención que el juego estaba muy estropeado, no tenía la pegatina identificativa, en su lugar estaba escrito con rotulador permanente la palabra Majora. Le preguntó al hombre que vendía, muy mayor, que si ese juego funcionaba. El hombre decía que no lo sabía, pero el chico, como se lo dejó tan barato, se arriesgó y se lo llevó a casa. Cuando probó ese juego, se dio cuenta de que había una partida grabada, lógicamente de un dueño anterior, algo bastante lógico y normal, pero como él quería empezar el juego de cero, él inició su propia partida. Pues bien, nada más empezar el juego, se da cuenta de que empiezan a haber errores gráficos bastante extraños, el muñeco que él tiene que manejar, el personaje, no termina de ir bien, incluso el mismo videojuego confunde su nombre, el nombre que él ha elegido para su personaje, con el nombre de Ben, que era el nombre que tenía esa partida que tenía grabada originalmente ese cartucho. Así que el chico lo que hizo fue empezar el juego de nuevo, borrar esa partida antigua que había y a ver si así se solucionaban todos los fallos que tenía este cartucho. Pero no fue así, sucedió todo lo contrario. Cuando borró esa partida y empezó a jugar de nuevo,
Esos errores gráficos tan extraños se volvieron incluso macabros y tenebrosos, porque resulta que empezaba a faltar el suelo, la música del videojuego se escuchaba al revés y totalmente invertida, su propio personaje aparecía en movimientos y en contorsiones totalmente imposibles, había personajes que no debían actuar en el videojuego, sin embargo lo perseguían constantemente para dejarle mensajes de malos augurios, te espera un destino fatal, te espera un destino fatal. Pero él, a pesar de todo esto, siguió jugando, pues le enganchó de tal manera algo tan extraño que siguió jugando, hasta que llegó a un punto en el que su personaje tenía que andar bajo el agua, tenía que bucear bajo el agua. Teóricamente, de la forma que él lo estaba haciendo, su personaje en el juego original no debía morir, pero el suyo en concreto, estando bajo agua, se ahogaba constantemente y se seguía ahogando hasta que finalmente la partida terminó. ¿Investigó este chico algo sobre ese tal Ben? Investigó y mucho, porque se dio cuenta cuando terminó esa partida y volvió a poner el juego, que esa partida de Ben que él había borrado, había aparecido de nuevo y justo debajo había otra partida guardada nueva que no había visto antes, que se llamaba Drowned, que significa ahogado en inglés. Así que este chico, ya totalmente extrañado por lo que estaba pasando, fue a buscar a este hombre mayor, llegó al garaje, el hombre no estaba, así que empezó a preguntar a los vecinos. Ellos le dijeron que hacía días que no lo habían visto, y ya él, presa de su propia curiosidad, preguntó a estos vecinos si conocían a un tal Ben, si le sonaba de algo. Y estos vecinos le dijeron que ese tal Ben, por el que él le estaba preguntando, era un niño que vivía con este hombre y que hacía 8 años habría muerto, pero no murió de cualquier manera, murió precisamente ahogado. Bueno, una historia alucinante, más típica de una película, ¿no?, que de una historia real. ¿Totalmente cierta, está totalmente demostrada o quizá hay parte exagerada? No se sabe, quizás sea demasiado exagerada, puede ser que haya algo de real detrás, pero no tenemos ahora mismo la información para saber si puede ser totalmente una leyenda, una invención o puede tener algo de real detrás. Ya sabemos que toda leyenda pues tiene una base de verdad y quizá una de las leyendas más conocidas respecto al tema de los videojuegos, aunque no sea en este caso misteriosa, pero sí curiosa, sea la de que dicen que es el peor videojuego de la historia que sería E.T. el extraterrestre, ¿no? El peor juego de la historia, merecidamente. Yo he tenido el deshonor de poder jugarlo y doy fe. Pues sí, la historia de este videojuego es la historia del declive de la era de los videojuegos casi en aquella época. Fue uno de los mayores errores de la empresa Atari. Resulta que en el año 1982 se estrenaba la película E.T. Entonces la misma empresa Atari de videojuegos quería sacar, a la vez que el lanzamiento de esta película, un videojuego. ¿Cuál fue el primer problema? El primer problema fueron las prisas, porque normalmente para desarrollar un juego se tardaba entre 1 y 3 años y los desarrolladores solamente disponían de 3 meses. Pues el resultado fue tan catastrófico que empezaron a vender el videojuego, se vendió muchísimo porque estaba relacionado con la película, que fue muy exitosa en aquella época, pero rápidamente empezó a recibir tales críticas, incluso denuncias por estafa, de lo malo que era el juego y lo desencantada que estaba la gente por haberlo comprado. Llegaron a tal punto que la misma empresa Atari retiró todos los videojuegos que había en el mercado, ofreció a todos los que habían comprado el juego que lo devolvieran y le devolvieran el dinero, y aquí empezó una leyenda, un supuesto bulo, y es que decían que todos esos cartuchos los recopilaron y los enterraron en un desierto en Estados Unidos. Algo que siempre se ha pensado que era una leyenda, que no era más que, como tú has dicho, un bulo, ¿no? Sí, una leyenda de la que se ha hablado en películas, incluso se le han dedicado hasta canciones, pero hasta el día de hoy nadie nunca casi se le había ocurrido buscar esos videojuegos. Hasta hace poco, hasta hace apenas poco más de medio año, cuando a un par de excéntricos totalmente convencidos de que eso era cierto y quizás, me imagino, tendrían algo más de información adicional al respecto, se les ocurre contratar a una constructora para que excaven un punto concreto de un desierto. Pues nada más empezar a excavar, adivina qué fue lo que encontraron. Me lo puedo imaginar. Efectivamente, miles y miles de cartuchos del juego ET de Atari, totalmente precintados, nuevos. De hecho, a día de hoy se pueden adquirir por internet, por eBay y por millones de sitios. Así que algo que pues llevamos más de 30 años pensando que era una leyenda urbana, porque ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a enterrar los videojuegos? Lo más normal es destruirlos. Pues hace poco supimos que efectivamente era real, tan rocambolesco como real. Por eso decimos que siempre toda leyenda tiene su parte de verdad y su parte digamos, exageración, ¿no? Podríamos pensar, lo que pensamos a veces que es una leyenda, resulta que definitivamente es totalmente real. Así fue.
Podemos ver también ahí que bueno, pues la ficción muchas veces es ampliamente superada por la realidad. También hay veces en los que no son los videojuegos, sino que son las propias consolas las que tienen, parece, un halo de oscurantismo alrededor, ¿no? Sí, porque ha habido casos en los que los mismos desarrolladores, creadores, diseñadores, tanto de videojuegos como de aparatos, se han visto envueltos en una racha de mala suerte, de gafe o incluso de maldición. El caso que más me ha llamado siempre la atención fue el de un japonés llamado Yokoi de apellido, que era un creador de consolas para Nintendo. Él mismo fue el que creó las míticas consolas portátiles Nintendo Game & Watch, fue también el que inventó la consola portátil Game Boy, la videoconsola más vendida, portátil más vendida de la historia. Pero este hombre, después de todos estos éxitos, tuvo un fracaso muy sonado, otra consola llamada Virtual Boy, que resultó ser una consola muy incómoda para jugar, estorbaba mucho, en fin, que no tuvo ningún éxito. El fracaso de esta consola llevó a que Nintendo repudiara de alguna manera a este hombre y él acabó yéndose de allí. Este hombre, Yokoi, quiso crear otra consola que ya tenía en mente, aún estando en Nintendo, crea otra empresa para llevarla a cabo, pero esta consola nueva no llega a ver la luz, porque fíjate qué mala suerte que este hombre, un día cualquiera, tiene un accidente. En ese accidente, quien conducía el vehículo en el que él iba, curiosamente era un antiguo compañero suyo de Nintendo, de cuando trabajaba en Nintendo, pero lo peor de todo, para colmo de mala suerte, es que este hombre no muere en ese accidente, sino que muere cuando sale de su vehículo para intentar socorrer a otras víctimas de ese accidente y es atropellado por otro coche que también venía a gran velocidad. Mala suerte, una maldición, algo le pasaría seguro. Colmo de la mala suerte, y lo que sí que tenemos claro es que un triste final, ¿no?, para un visionario de estas tecnologías. Un triste final. Si tuviéramos que dar, Jorge, una conclusión final a los espectadores que nos están viendo, ¿qué les diría? Pues yo les diría básicamente que, aunque sí que realmente gran parte de estas historias pueden ser leyendas urbanas que no tengan ningún fundamento, esto no hay que dejar de tomárselo en serio, porque bajo mi punto de vista, muchas técnicas de control mental se basan en utilizar métodos audiovisuales. Ya sabemos que muchos tipos de imágenes, de luces, de sonidos, de ruidos, pueden alterar totalmente nuestra conducta. De eso saben mucho, por ejemplo, los mismos publicistas de tema de marketing para vendernos cualquier cosa. Y claro, si realmente eso es así, la industria del videojuego puede ser muy importante, una vía muy importante, si no la más importante, para intentar llegar a todo el mundo y manipular a todo el mundo, porque el videojuego es algo que le gusta a muchísima gente, sobre todo a los jóvenes que dedican horas y horas a jugar casi diariamente, así que hay que tener mucho cuidado. Pero claro, por otro lado digo, ¿y cómo se tiene cuidado con eso? Solamente no jugando, ¿verdad? Pero claro, tampoco queremos transmitir desde aquí la idea de que deje la gente de hacer su vida normal, porque está claro que el misterio pues va a surgir en lo más insospechado, porque es algo innato, algo que llevamos, que siempre ha estado apegado al hombre y que desde siempre nos ha interesado y nos seguirá interesando. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, interesantísimo, interesantísimo el tema, y a nuestros espectadores simplemente decirles que, bueno, ya saben, Jorge es uno de los guías de nuestras rutas, Córdoba Misteriosa, que cada fin de semana realizamos por la ciudad de Córdoba. Nos adentramos por esas callejas más oscuras, más recónditas de la ciudad y vamos persiguiendo misterios como estos que hemos estado comentando en este programa. En concreto, a nosotros nos gusta acercarnos a las casas encantadas, contar sus leyendas, mostrar las investigaciones que tanto se han realizado en Córdoba como otras que nosotros directamente hemos realizado. Y si quieren conocer todo esto, si quieren incluso tener la ocasión de preguntarle a Jorge alguna de sus dudas en persona, pues no duden en asistir a esas actividades que organizamos cada fin de semana. Pueden enviar ahora mismo un WhatsApp para hacer su reserva para el próximo viernes o sábado al 634-221-984 y bueno, pues ya saben que les esperamos en las próximas rutas del fin de semana. Si no es así, si no tenemos la ocasión de conocerles este fin de semana, pues les esperamos aquí dentro de 7 días.